Ministerios Ebenecer presenta La Divina Palabra Infalible, con el apóstol doctor Sergio Enríquez, un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, hermanos amados, Dios les bendiga. Qué bueno volvernos a reunir. Bueno, hemos tenido un fin de semana extraordinario. Digo extraordinario porque podemos predicar la palabra del Señor. Creo que en algún momento, en su misericordia, el Señor va a permitir que nuevamente tengamos los servicios presenciales de la mejor manera, ¿verdad? De la mejor manera. Primero Dios, que el Señor nos lo conceda. Pero mientras eso llega, con alegría de corazón vamos a seguir impartiendo la palabra. Y hoy, que es lunes matrimonial, no podemos dejar de hacerle seguimiento a la temática que hemos estado considerando. Usted se recordará que al principio hablamos de las 13 violencias. Ese fue un tema que a partir del lunes anterior lo dejamos en pausa y todavía lo vamos a dejar en pausa en esta oportunidad. Hablamos, creo que un mes y medio de eso. Pero no ayer, sino que el lunes anterior estuvimos conversando acerca de la casa que se debilita y la casa que se fortalece. Nos basamos en las casas de David y la casa de Saúl, ¿verdad? Y le voy a poner los versículos en cuestión para que lo recordemos. Recordemos algunas cosas y entremos en el desarrollo del tema, en la continuación del mismo. Entonces, a esta parte del tema yo le puse la casa de Saúl. ¿Por qué razón? Porque al leer segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa, estamos hablando de familia, la casa de Saúl se iba debilitando. Inmediatamente después de esto, si usted se recuerda, vimos cómo algunas personas eran debilitadas y lo aplicamos al hogar poniendo acá el debilitamiento de Sansón. ¿Cómo fue debilitado Sansón hasta llegar a lo más bajo? Empezó con 7 cuerdas frescas no secas. Todo esto ya lo explicamos, solo estoy haciendo el recordatorio, ¿verdad? Si usted no lo logró escuchar, yo le sugiero que se meta a la página y debe estar grabado este programa que salió el lunes pasado y entonces ahí lo va a poder refrescar. También las sogas nuevas sin estrenar, ese fue el segundo debilitamiento y explicamos qué quiere decir. Los cabellos clavados a tierra fueron el tercero y el último fue la pérdida de su nazareato. Estas 4 etapas fueron como decir el ejército que Dios envió en contra del pueblo de Israel en el libro de Joel, cuando dice lo que se comió la oruga, el saltón, el pulgón y el revoltón. Fueron 4 instancias. Y esas 4 instancias llevaron al debilitamiento de Sansón. Esto lo aplicamos al hogar. Ok. Solo déjenme recoger un par de espigas más y luego continuamos. Mire, nuestras casas, todas, igual que nuestra vida y nuestro día y todo, empieza generalmente para todos igual. Digo generalmente porque habrán sus excepciones, desde luego. Pero todos tenemos 24 horas que Dios nos da a diario. Y todos tenemos una vida que Dios nos entrega. Eso sí no sabemos, unos tienen más tiempo de vida y otros menos. Pero Dios nos permite que empecemos más o menos igual. Algunos empezamos mal. Estoy hablando del hogar. Pero conforme va pasando el tiempo, el Señor va teniendo misericordia en nosotros y va permitiendo que el hogar se vaya fortaleciendo, cada vez más fuerte y evoluciona. Algunos empiezan mal y continúan mal toda su vida, porque no
evolucionaron. Algunos otros empiezan bien, como los Gálatas. Vosotros corríais bien. ¿Quién os hechizó? Corrían bien, pero después terminaron mal. Entonces algunos, estoy hablando del hogar en este momento, empiezan bien su casa. Se esperaron, no fornicaron antes de casarse, los bendijeron sus padres, tuvieron X, Y cosas y empiezan mejor que otros. Pero su casa se va debilitando y conforme va pasando el tiempo se va debilitando más y más y más, involuciona hasta que al final de cuentas colapsa. Esto es importante que nosotros lo consideremos. Le voy a decir por qué. Mire, no basta con que nosotros tengamos nuestra casa y creamos que todo marcha bien. Yo creo que tenemos que vernos en el espejo constantemente y la palabra es un espejo. Puede haber un debilitamiento de muchas cosas. Entonces, el enemigo lo que va a querer hacer es debilitar. El Señor lo que va a querer hacer es fortalecer. Por eso el versículo que le leí, en este versículo, segundo libro de Samuel 3:1, puede notar usted, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo. Mientras que la casa, la familia, el matrimonio, los hijos, la comunión familiar de Saúl se iba debilitando. Ya hablamos bastante de esto hace una semana, pero entonces yo ahora me quisiera ir, aparte de estos fueron lo que les estuve explicando la semana pasada, pero entonces el enemigo va a utilizar dos cosas, puntos a debilitar, número 1, y número 2, estrategia de cómo debilitar. Esto es importante que lo analicemos. Miremos el primero, un espíritu debilitado. ¿Dónde aparece esto? Salmo 73, 26. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Entonces, miremos esto y conversemos un poco al respecto. Miren, una de las cosas que el enemigo va a querer definitivamente debilitar, para poder debilitar el hogar, es afectar el espíritu, debilitar el espíritu, la sustancia del hombre. Porque usted sabe bien que nosotros somos, nuestro cuerpo es un vehículo, igual que nuestra alma. Nosotros somos un espíritu que habitamos un cuerpo. Pero cuando este cuerpo empieza a fallar, cuando este cuerpo empieza, nos llegamos a interactuar tanto nuestro espíritu, alma y cuerpo, y cuando este cuerpo se ve afectado, hermano, el espíritu puede venirse al suelo. Entonces, una de las cosas que el enemigo va a utilizar para debilitar una casa puede ser la enfermedad. Y por eso tenemos que analizar cuál va a ser la actitud de cada quien ante la enfermedad. Ay, Dios, los de la doctrina de la confesión positiva, ¿verdad? Que cuando están casando a una gente les dicen que nunca digan en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza, porque ahí están maldiciendo. Y yo digo, si de todas maneras, aunque no lo digan, van a tener de alguna forma problemas, van a tener falta de salud. Si, ya ni que uno nunca, ya ni que uno tuviera salud divina. Para eso hay sanidad divina, porque no hay salud divina, que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, miremos un ejemplo que yo quisiera conversar con ustedes, el ejemplo más famoso, el ejemplo de Job. Job, pues, se enfermó. Y cuando se enfermó, cuando perdió su salud, vemos que el hogar fue afectado. Bueno, él ya venía afectado, debilitado en otras cosas. Pero es interesante que dañó la relación matrimonial. La mujer ya no lo aguantaba. Eso testifica él. Le dice, mi aliento le es odioso a mi mujer. O sea que él se acercaba para solicitar ayuda. Le dice, quítate de aquí como apestas, hombre. Y usted se recuerda que ella misma le dijo, todavía conservas tu integridad. ¿Por qué no maldices a Dios si te mueres? Ya deja de estarme molestando. La enfermedad
puede llegar a debilitar el espíritu. Si uno no sabe cómo fortalecer su espíritu, el hogar se va a venir al suelo. ¿Por qué razón? Porque, digamos, en este caso que estamos poniendo de ejemplo a Job, ella le estaba constantemente asediando con ese tipo de frases, oraciones. Ella se había quedado sin dinero igual que él, ella se había quedado sin hijos igual que él, pero ella se había quedado con salud, mientras que él no. Y entonces ella, yo sé, tal vez quería que él, bueno, no tal vez, ella quería que se muriera, eso se lo hizo ver. ¿Por qué no te morís? Te tengo que estar atendiendo. Andate ya, hombre. Entonces, aunque él no se murió, si él no siguió, como ahora se habla tanto de protocolos de higienización, ¿verdad? Si él no siguió un protocolo de estos en su espíritu, entonces su espíritu se hubiera debilitado. Y entonces él lo que dice aquí el salmista, dice, puede fallarme la salud. Puede fallarme la salud. Y como consecuencia, debilitarse mi espíritu. Pero mire lo que dice a continuación, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Entonces hay una esperanza que hace que el corazón, que mejor dicho el espíritu que está íntimamente ligado con el corazón, lo vamos a ver en un momentito, se fortalezca. Hermano, hermana, la enfermedad a veces toca y llega a la puerta de la casa. Sí, yo sé que tenemos tantas promesas y versículos, que la plaga no tocará tu morada y todos los que ya sabemos, hermano, y primero Dios que se hagan una realidad en todos nosotros. Pero no podemos ocultarnos ante la tremenda realidad que de vez en cuando los hijos de Dios también nos enfermamos. No podemos dejar de ver a un apóstol Pablo que se enfermaba y tenía problemas en sus ojos, a tal punto que él dice que la primera vez que él llegó a predicar a cierto lugar, él llegó por causa de una enfermedad, y que los que lo recibieron, lo recibieron tan bien que se querían arrancar. Si hubieran podido, dice el apóstol Pablo, arrancarse sus ojos y dármelos, lo hubiera hecho. Pero estamos hablando del perito arquitecto de la iglesia. Estamos hablando del perito arquitecto de la iglesia que le habla a Timoteo. Mira, Timoteo era un joven. Timoteo era un joven y le dice, mira, Timoteo, a causa de tus constantes enfermedades, mejor toma vino en lugar de agua. Parece, no sé si el agua estaba contaminada, se imaginen en aquellos tiempos, yo no sé, pero ese es el consejo que él le da a Timoteo. Yo resaltando que se enfermó. ¿Y qué me dice de Eliseo? Eliseo se enfermó de la enfermedad que habría de morir. Entonces, claro está que el Señor vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario, por su llaga hemos sido curados, y esa es una esperanza que nosotros deberíamos de tener. Yo quisiera, hermano, reconocer, no lo voy a hacer por nombre, pero sí lo voy a hacer públicamente, a esas personas que asimilan la enfermedad de un pariente, de su cónyuge, de su hijo, y sin quejarse, lo atienden, lo bendicen, lo llevan, lo traen. Esa es gente que lo están tratando de debilitar su espíritu, pero la respuesta que da es, voy a ayudar a esta persona. Pero ese es en el caso del que está sano, pero el que está enfermo. Está enfermo. ¿Se imagina usted aquellos amigos, aquellos 4 amigos del cuadrapléjico? Ese no quería nada, ni se podía mover. Ellos dijeron, lo vamos a llevar. Pero él ya estaba desechado y el Señor lo levantó. Entonces, si la enfermedad ha llegado a tu casa, no te desanimes. Tienes un sanador. Tienes una manifestación de Jehová que extiende su mano poderosa. Ora al Señor. Claro, yo no te digo que no vayas al médico, ve al médico. Si tienen que darte una medicina, éntrale. Si tienen que darte algún tipo de terapia, cualquiera que ésta sea, siempre y cuando sea lícita y no con orígenes oscuros, ¿va? Pues hazla. Pero pon tu vida y esa enfermedad delante del Señor. Él es fiel, misericordioso y poderoso para sanarte. Y no desmayes, que no se debilite tu espíritu.
porque eso va a debilitar el hogar. Eso le pasó entonces a la casa debilitada de Saúl. Miremos otro, porque aquí hay mucha tela que cortar. Y miremos, corazón débil. Ay, ay, ay. Entonces, tenemos espíritu débil, corazón débil. Proverbios capítulo 13, versículo 12, la Biblia PDT. Cuando se pierde la esperanza, se debilita el corazón. Pero un deseo alcanzado es un árbol de vida. Mire qué tremendo, ¿eh? Es decir, hasta la esperanza, mientras hay vida, hay esperanza, dicen en el versículo popular, no es de versículo, ¿verdad? En la versión Vulgata Chapina. Conversemos acá y déjeme explicarle esto un poquitito. La esperanza no avergüenza. Son tres cosas importantes: la fe, la esperanza y el amor. Eso es lo que dice la Biblia. Las dos primeras, la fe y la esperanza, terminan, el amor nunca termina. Pero la fe, la fe es extraordinaria, Y sin embargo, entre estas, Dios la pone de primero como que si le tocara el atrio. Va a ver, déjeme ponerlo acá. Supongamos que este fuera el tabernáculo de Moisés. Y entonces aquí estaría la fe, estaría acá, en el atrio. Porque en ese orden lo describe. Aquí estaría la esperanza. Y aquí estaría el amor. Y ese versículo dice que el mayor de estos tres es el amor. Pusieron de primero a la fe, pusieron de segundo a la esperanza y pusieron de tercero al amor, y a ese le toca en el lugar santísimo. ¿Pero por qué estoy diciéndole esto? Porque quiere decir que la esperanza puede ser mayor que la fe, porque es del lugar santo. La esperanza es del lugar santo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ya te dijeron algo. La esperanza no. La esperanza no es la convicción de lo que se espera. No, esa es la fe. La esperanza es anhelar algo, suplicar, nunca dejar que aquello se apague en el corazón de uno. Tener esa esperanza. Cuando eso se pierde, entonces se debilita el corazón. Miremos ejemplos de corazón debilitado. La Biblia les llama corazón pusilánime a algunos que tenían el corazón debilitado, o corazón apocado. Ya hablamos espíritu debilitado, ahora corazón apocado. En la guerra, cuando habían leyes, el Señor dejó establecidas leyes para la guerra y dijo con mucha claridad: cuando salgan a la guerra, si hay alguien entre ustedes que tenga su corazón apocado, su corazón paupérrimo, su corazón pusilánime, su corazón debilitado, que no vaya a la guerra. Porque ese está desanimado. Ese me va a desanimar a todos los demás. Ya cuando vayan a la guerra, lo peor que, mire las ametralladoras que traen estos. Y nosotros con estos fusiles que todos empapados, mojados, oxidados, esto no le vamos a alcanzar ni para el primer. Mejor que regresen a ese infeliz, porque va a contaminar a todos los demás. Ahora imagínense en el hogar, que el hombre está esforzándose y tratando de salir adelante, y de repente dentro de la casa, no, pero esto sí, de esta sí no salimos, mijo. Bueno, ahí no podemos decir que la saquen a ella, ¿verdad? Pero lo que sí podríamos decir es que la ministren, y que le ministren la esperanza, y que se avive la esperanza en su corazón, porque de lo contrario va a tener serios problemas el hogar entero. Entonces ya tenemos dos cosas: cómo se debilita la casa, que el enemigo va a buscar puntos, es como un francotirador, te está apuntando. ¿A dónde le apunto? Le voy a apuntar a su espíritu. Si no le pego en el espíritu, por lo menos que le pegue en el corazón, y debilito esa casa. Pero la Biblia dice que nosotros usemos la panoplia que Pablo describe en Efesios, en donde pongamos ceñidos los lomos con la verdad y tengamos la coraza de justicia en nuestro pecho.
Esa coraza va a impedir que esos dardos de fuego del maligno van a llegar a nuestro corazón. Si es a nuestra mente, pues tenemos el yelmo, y si es todo nuestro cuerpo, pues tenemos el escudo de la fe con el cual podamos apartar todos esos dardos encendidos. Entonces, hermanos amados, ánimo, que la enfermedad no te ataque. Mira el miedo que hay ahora con esta enfermedad. Mira el miedo que hay con esta enfermedad. Es terrible. Hay más miedo que enfermedad. ¿Y sabes qué? Que la Biblia dice 2 veces en el libro de Proverbios. Por eso, mira, yo estoy obedeciendo todos los parámetros de seguridad y todo que nos han pedido. Yo lo estoy obedeciendo en lo personal, en lo familiar, en la iglesia y todo. Pero con lo que no estoy de acuerdo es con que se le esté diciendo a la gente, se le esté metiendo la idea por 100 días, quédate en casa. Quédate en casa, quédate en casa. ¿Sabe qué dice la Biblia? El perezoso dice, hay un león en las calles, no salgo. Y la segunda vez dice, el perezoso dice, hay un león en la plaza, no salgo. Cambiémoslo. El perezoso dice, hay un virus en la calle, no salgo. Si el virus te puede llegar a tu casa. Nosotros vamos a hacer lo posible para cubrirnos y todo lo que quiera y suplicarle a Dios. Pero tenerle tanto miedo a una enfermedad, y eso es insano. Eso no puede ser normal. Eso es patológico. Eso es un miedo patológico. Y le está causando más daño a la gente el miedo patológico que el temor prudente. Temor prudente, que me voy a poner las mascarillas. Dicen que eso, los que dicen que saben, me la voy a poner, pues. Dicen que tal cosa, lo voy a obedecer, pues. Pero ya es que eso permee y llegue hasta tu corazón. No, eso va a debilitar tu casa. La va a debilitar. Sí, lávate las manos, échate gel, todo lo que... y báñate también, y lávate la boca también, y bueno. Pero eso no quiere decir que vivamos en un temor, en un miedo, en un pánico generalizado. 8,000 millones de personas en el planeta. Entonces ya no se va a llamar el planeta azul. Ya no se va a llamar el planeta Tierra. Se va a llamar el planeta del miedo. Porque si no es eso, es otra cosa. Ahora ya la India y la China ya están... Bueno, ya tuvieron su primera escaramuza, donde murieron 20 soldados de la India. Y a ellos pusieron sus tropas y su armada, la pusieron incluso en el mar de China, se les acercaron a tal punto que les pueden tirar misiles, y la India es una potencia nuclear. La China también. Algunos dicen que eso será la Tercera Guerra Mundial. Imagínese usted. ¿Pero qué? ¿Eso nos va a mantener a nosotros con miedo? No, hombre, si la Biblia lo que dice es, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos, alzad vuestras cabezas, que vuestra redención se acerca. Ok, pero sigamos, entonces que no se pierda la esperanza, porque eso debilita el corazón. Miremos otra cosa rápido y dejemos allá el tabernáculo de Moisés un poco primitivo. Mire, este es bien interesante. Conciencia débil. Conciencia débil. Antes de leerle este versículo, solo déjeme decirle lo siguiente. Se recuerda cuál era lo primero, ¿verdad? Lo primero era espíritu debilitado. Espíritu debilitado. ¿Cómo se fortalece el espíritu? Ahí mismo dice, Jehová es mi fortaleza y Él es mío, Él es mi herencia. Eso fue lo que... Después vimos el corazón debilitado. Lo acabamos de ver. Y entonces dice que lo que hay que hacer es aumentar la esperanza. Buscar el árbol de vida. ¿Y qué es el árbol de vida? Híjole, ahí tendríamos que conversar mucho. Las palabras de los sabios son árbol de vida, el consejo, el deseo cumplido es un árbol de vida, dicen otras versiones al respecto de esto. Pero ahora miremos la conciencia débil y va a ver el versículo en cuestión. Miremoslo, 1 Corintios capítulo 8, versículo 7.
Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo, hasta ahora comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo. Y su conciencia, siendo débil, se mancha. Entonces, permítame que utilice aquí otra vez la pizarra. Vamos a ver. Diríamos que lo que se va a lo que le va a tirar el enemigo es al espíritu para debilitarlo. Espíritu humano, ¿verdad? Espíritu humano. Lo voy a poner aquí para que no haya confusión. El espíritu humano se quiere debilitar, lo quieren debilitar. 2, el corazón. El corazón también lo quieren debilitar. Ahora tenemos la número 3, que es la conciencia. La conciencia. Entonces, si se logra debilitar estas cosas, es casi seguro que el resto de las situaciones se va a debilitar en una casa. El versículo que leímos dice que hay una conciencia débil. ¿Cómo se fortalece la conciencia? Esto lo dice aquí el mismo versículo. Pongámoslo nuevamente en la pantalla, por favor, 1 Corintios 8:7. Mire cómo dice: sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo, hasta ahora comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. ¿Por qué su conciencia es débil? Porque no tiene conocimiento. Pues entonces acá, hermanos amados, en el hogar vamos a tener nosotros un conflicto en donde vendría a debilitarse, y es la falta de conocimiento. Falta de conocimiento puede afectar nuestra conciencia. La conciencia debilitada es como un juez débil, que no puede, es un juez débil. No puede dar sanciones adecuadas porque es débil. ¿Y qué es lo que causó eso? La falta de conocimiento. ¿Quieres que tu hogar sea fortalecido como el hogar de David? Tienes que tener esperanza, tienes que regocijarte en el Señor, tienes que tener al Señor como tu herencia, pero tienes que buscar el conocimiento, gnosis, ni siquiera es epignosis, hermano, gnosis, conocimiento. Déjeme ponerle ejemplos porque así creo yo poder entender y que los demás me entienden también. Miren, dice la Biblia que el pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Yo creo que todas las cosas en la vida necesitan una buena dosis de conocimiento para que nos vaya bien. Pongámoslo, conocimiento superficial, conocimiento profundo, conocimiento de la palabra, conocimiento de la vida, conocimiento. Imagínese que usted no tiene conocimiento cómo hacer un presupuesto. Esto va a fortalecer conciencias. Dijimos que el conocimiento fortalece conciencias. Entonces lo que yo estoy tratando de resaltar acá es cuál sería la forma de fortalecer la conciencia, porque si la conciencia se debilita, la persona se va a contaminar, y al estar contaminada, el hogar está contaminado. Mire pues, miremos lo superficial. Si usted no puede hacer un presupuesto, le estaba diciendo, porque no conoce cómo. ¿Y cómo le va haciendo, hermano? Ay, ¿de qué vive usted? Yo tengo mi negocio, hermano. ¿Y cuánto gana? No, lo que me va cayendo a diario, eso me lo voy gastando, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo hace para vivir? Del Señor, hermano, por la fe. Sí, pero ¿no le parecería que debería de avanzar y tener un poco de conocimiento a ese respecto en lo económico, hacer un presupuesto, ponerse un sueldo en ese negocio, sacar estados de pérdidas y ganancias, qué sé yo, pero tiene que tener conocimiento, porque la gente rechaza el conocimiento. Salud.
Debemos de tener, no nos podemos volver médicos. Si los médicos para llegar a ser médicos tuvieron que estudiar en la universidad, por lo menos, si fue siendo un buen estudiante, por lo menos 6 años. Y full time. No es necesario que nosotros nos convirtamos en médicos para más o menos tener un conocimiento respecto a la salud. Además están ellos, los médicos, que nos pueden asesorar. Imagínate que tu conciencia es débil respecto a la planificación familiar. Entonces tú crees, eso es tu creencia, que tienes que tener la cantidad de hijos, que no tienes que utilizar ningún método de planificación familiar, porque Dios te va a dar y hasta que Él diga. Pero por el amor de Dios, esa falta de conocimiento afecta la conciencia en caso de que se tomara algún método anticonceptivo. El hogar se debilitaría. Y por esa misma falta de conocimiento, al tener la conciencia debilitada, podemos tener matrimonios que pueden tener hasta 10 hijos. Y los hijos son una gran bendición, pero ellos no lo querían, esa gente no lo quería en la intimidad de su corazón. Pues si sí lo querían, gloria a Dios. Porque repito que los hijos son herencia de Jehová, son una gran bendición. Pero si no tienes cómo mantenerlos, ¿no sería más adecuado limitarte? Pero ahí tendríamos que tener conocimiento. Eso afecta al hogar, la falta de conocimiento. Entonces algunas personas vienen y por falta de conocimiento se ponen un dispositivo intrauterino y la mitad de los médicos dicen que es abortivo y la otra mitad dice que no. Pues entonces ya tenemos duda, mitad de los científicos. Mejor no hacer, porque todo lo que procede de duda es pecado. Eso dice la Biblia. Entonces hay que tener algún tipo de conocimiento. No debemos de rechazar el conocimiento. Y si vamos al conocimiento teológico, no lo podemos rechazar. Hay gente que rechaza porque son haraganes, no les gusta pensar, no les gusta leer ni estudiar, y son cristianos, hijos de Dios, y van a ser salvos. Pero ellos dicen, no, ya es suficiente. Pero no, la Biblia dice, por cuanto rechazaste el conocimiento, yo te rechazo el sacerdocio. Eso dice la Biblia, eso no lo digo yo. Cuanto rechazaste el conocimiento, te rechazo el sacerdocio. Por cuanto te olvidaste de la ley, me olvido de tus hijos. Muchos cristianos, de veras, hermano, no les interesa tener conocimiento. Y no me refiero a cristianos ignorantes, me refiero incluso gente universitaria que llega a iglesias en donde no les dan ni el ABC de la teología cristiana, ni siquiera pueden defender su salvación ante un testigo de Jehová. Porque rechazaron el conocimiento. Porque llegan a la iglesia como que fuera un club social. Porque es cool llegar ahí. Pero no tienen los argumentos necesarios para poder defender. Si la Biblia eso es lo que dice, que nosotros debemos de contender ardientemente por la fe que nos fue entregada una vez. ¿Y cómo se contender ardientemente si no tienen conocimiento, si nunca abren la Biblia? Entonces, cuando uno deja de abrir la Biblia, cuando uno deja de oír la palabra, su conciencia se está debilitando y como consecuencia el hogar se está debilitando y como consecuencia es similar a la casa de Saúl, que va debilitada. Padre Santo, se pone seria la cosa, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos 3. Vamos a continuar. Sí, estamos bien de tiempo, creo yo. Estamos en la segunda parte prácticamente del tema del lunes pasado, ¿verdad? En donde vimos cómo debilitaron a Sansón. Con cuerdas frescas que no se habían secado, con cuerdas nuevas, con clavarle su pelo al piso en un telar y por último cortarle el pelo y con eso quitarle el nazareato. Se debilitó el hombre y se vino. Hicimos la aplicación el lunes pasado. Ahorita estoy haciendo otro tipo de aplicación, pero de vez en cuando vale la pena pues recoger espigas. Visión débil. Visión débil. Miren lo que es una visión débil y en dónde lo podemos encontrar. Ahorita lo vamos a explicar. Solo déjenme que lo ponga nuevamente acá. Ya tenemos 1, 2, 3 cosas. Vamos
Vamos a poner la número 4. Visión débil. ¿Cómo se va a debilitar el hogar de Saúl? Si tiene un espíritu humano débil, si tiene un corazón débil, si es una conciencia débil por falta de conocimiento, o si tiene una visión debilitada. Miremos el versículo y después lo aplicamos, hacemos la aplicación. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 2, dice: cierto día estaba Elí, y escogí a este personaje, le voy a decir por qué. Estaba Elí acostado en su habitación. Sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. Vaya, Padre Santo. Entonces, no tener visión en el hogar es de veras tener una vida que no se podría llamar vida, sino que se tendría que llamar existencia. Así como existen las plantas, así como existe la mascota, así como existen cosas sin tener vida, existe este escritorio, existe. Pero él no me contesta cuando le pego así, no me dice, ay, no tiene vida. Entonces hay mucha gente que al no tener visión en su casa, existen. Ni siquiera saben exactamente hacia dónde va su casa, hacia dónde va su hogar, que no descubrieron qué es lo que sus hijos son. Porque usted debe saber que cada uno de los hijos que vienen a la tierra, que el Señor nos utilizó como canales de bendición para atraer a esas personas, todos ellos vienen con una bendición específica. Ellos en sí tienen que abrírseles sus ojos en visión. Pero nosotros también tenemos que tener, tal vez no la misma visión que ellos tienen, porque es su propia vida, pero nosotros los vamos a tener que apoyar. Mire, esto es bien complicado. Hay gente que no tiene la visión adecuada, hay gente que no tiene, que se le debilitaron sus ojos, y entonces quieren hacer de sus hijos lo que Dios no quería que ellos fueran. Ay, ¿cómo explicar esto? Pues, hombre. Mire, le voy a poner este ejemplo. Supóngase que a su casa, le hubiera nacido Lionel Messi. Le pregunto yo, ¿sería Lionel Messi un futbolista? ¿Estaría con la fama que tiene? ¿Ganaría toda la plata que gana? Mire, porque a veces no tenemos la visión. Simple y sencillamente, la visión de nuestros padres está, perdón, ya me metí en líos al decir de nuestros padres, ¿verdad? Pero estaba demasiado limitada algunas cosas. Y eso debilita las casas, Digamos, en el tiempo cuando yo salí de básicos, el siguiente segmento de estudios se reducía a magisterio, perito contador y bachillerato. Eso era todo. Claro que para las chicas había secretariado y secretariado bilingüe, pero un varón que se metiera a secretariado bilingüe en ese tiempo estaba cardíaca la cosa. Entonces estaba muy reducido. Entonces, la visión de nuestra sociedad era eso. No era así en otras culturas. No era así. Ellos pensaban en poder ser parte de la aviación de un país. Ellos pensaban en poder ser parte de la NASA. Y no como monos que los mandaran al espacio, sino que como científicos que iban a estar en la Tierra. O tal vez sí astronautas también. Entonces esa visión en nosotros puede debilitar incluso a toda la sociedad.
Y eso lo tenemos que corregir porque desafortunadamente lo tenemos. Eso se tiene que romper. Miren lo que hacen los israelitas cada Sabbat. El jefe de familia se sienta, en las familias que respetan su religión, ¿verdad? Porque hay muchos judíos que ni creen en Dios. Pero los que sí creen y están sentados a la mesa en cada Sabbat, ellos le dicen a sus hijos, los bendicen y les dicen, ustedes van a alcanzar tal cosa, tienen visión. Y esta visión, si nosotros somos cristianos, podría ser una visión profética. Señor, ¿para qué mandaste a este muchacho a la tierra? Para que cuando él empiece en eso yo lo pueda apoyar. Señor, si yo no lo logro ver, ¿por qué no le abres sus ojos para que él lo pueda ver, lo que yo no logro ver en él? Pero miren lo que mucha gente dice a un muchacho que no sabe, que le cuesta sumar más que al otro. Le dice, vos naciste para maceta, mano. Del corredor no vas a pasar jamás. ¿Qué clase de visión tiene ese padre? Ese va a debilitar su casa, se va a debilitar su simiente. ¿Qué cree usted que le va a esperar a ese muchacho? Claro, si el muchacho lo recibe de parte de Dios, va a rechazar esa maldición. Va a decir, no, yo sí puedo. O tal vez le va a servir de acicate, pues le voy a mostrar a mi tata que no sumo bien, pero me las invento. Algo va a ser, algo. Y eso le podría servir, pero la visión es importante. Miremos otro versículo porque los minutos siguen avanzando. Estoy hablando de un hogar que se debilita. Y lo que necesitamos en la iglesia, nos urge en la iglesia, son hogares fuertes, hogares sólidos. Porque de nada, iba a decir de nada nos sirve, sí sirve de algo, ¿verdad? Tener una iglesia gigantesca con mucha gente salva, sí sirve. Pero, ¿cómo nos podemos multiplicar sin antes fructificar? Si la orden de Dios de Génesis 1:26 fue fructificad, y después multiplíquense. Entonces hacia eso iba mi pensamiento de que tal vez hay una iglesia gigantesca, pero los hogares están débiles. Entonces no tienen el impacto que debería tener. Porque realmente el hogar que es fuerte es el hogar que incluso Dios utiliza para levantar a aquellos hombres que han sido perseguidos. Como el caso de aquel que bajando de Jerusalén a Jericó, lo asaltaron y lo hicieron pedazos y lo dejaron medio muerto y no lo pudo restaurar ni el sacerdote ni lo pudo restaurar el levita, pero un samaritano que llevaba vino y aceite, vino y aceite. Según el Salmo 128, el que tiene vino y aceite es porque tiene mujer e hijos y teme a Jehová. Y entonces su hogar dices, tu mujer será como una vid plantada en los lugares internos de tu casa, y tus hijos como olivos alrededor de tu mesa. Entonces tienen aceite y tiene vino. Ese puede dar un buen mensaje. Bueno, entonces necesitamos, y yo le pido a Dios, incluso antes de terminar de predicar acá, le pido al Señor que tu hogar sea verdaderamente fortalecido. Que te levantes, que no se debilite, que no sea la casa de Saúl, que tu casa sea la casa de David, que sea fortalecida poderosamente. Eso le pido al Señor. Y de esa manera la iglesia va a ser fortalecida y de esa manera la sociedad va a ser fortalecida. Bueno, sigamos acá pues. Rodillas débiles. Otra vez me voy a ir aquí a la pizarra. Miremos la pizarra. Ahorita le voy a leer el versículo, la número 5 sería rodillas débiles. Bueno, usted sabe que las rodillas están siempre relacionadas con la oración. Digamos, cuando vemos el río de Ezequiel, vemos que primero midieron 1000 codos y le llevaba el agua a los tobillos, otros 1000 codos le llevaba el agua a las rodillas, otros 1000 codos le llevó el agua a los lomos, le llevó 1000 codos más y ya tenía que pasar flotando o nadando aquel río. Entonces, las rodillas siempre están
es como un ejemplo. No quiero decir que cada vez que vas a orar te tienes que arrodillar. No. Pero como que es prototipo de orar. Porque la actitud de arrodillarse, porque hay gente que se arrodilla y no tiene actitud de arrodillarse. O se arrodillan para fastidiar. Pero hay gente que tal vez está de pie, pero en su corazón está arrodillado delante de Dios, pues se está humillando. Entonces, las rodillas débiles nos hablan de una comunión de oración muy débil dentro de la casa. Y recuérdense, entonces, aquí, por eso le puse aquí por lo menos 5, mire, espíritu humano, corazón, conciencia, visión y rodillas, pero tengo un montón más. Y eso puede debilitar una casa. Miremos el versículo. Job capítulo 4, versículo 4. Al que tropezaba, tus palabras han levantado, y las rodillas débiles ha robustecido. Qué tremendo eso, ¿verdad? Al que tropezaba, tus palabras han levantado, y las rodillas débiles ha robustecido. Eso quiere, yo lo que veo aquí a Job es hablándole a los que están caídos, porque dice, el que tropezaba, él les empezaba a hablar, no mucha, pero ¿qué es lo que les pasa? Pues miren, en Dios haremos proezas, vamos, levántense, Dios les va a dar el triunfo, Dios les va a dar la victoria, pero ustedes lo que deberían de hacer es fortalecer sus rodillas. Miren, oren al Señor, el corazón contrito y humillado. Ahí lo que está hablando es comunión. Entonces, amados, la comunión, oración, no debe de ser impuesta, debe de brotar. Y cuando brota en uno, los demás lo quieren hacer. Enséñanos a orar como tú oras. Eso fue lo que le dijeron al Señor. En otras palabras, dijeron, queremos orar, pero estamos hastiados de orar como los discípulos de Juan, estamos hastiados de orar como los fariseos. Pero cuando tú oras, vemos que tu rostro se resplandece. Yo quiero orar así como tú oras, Señor. Entonces, si nosotros en la casa tenemos oramos, es con espontaneidad, hermano, no con legalismo, elaborado todo. No, hombre, que brote del corazón la oración, la necesidad. Los muchachos se dan cuenta. Y entonces se empiezan a fortalecer, las rodillas se empiezan a fortalecer, la oración se empieza a fortalecer. Híjole, mire hermano, el tiempo cómo avanza. Entonces así rápidamente, vamos a ver otro. Miremos. Número 6, lomos debilitados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Debilitados. Ok. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo para debilitar la casa? Lo que le hizo a Saúl, que le debilitó su espíritu y su corazón. Todo esto. Y la última situación van a ser los lomos. Ahora, otra vez, cuando habla de lomos, se habla de varias cosas en la Biblia. Se puede estar hablando de la preparación, del entendimiento para una guerra, para una batalla. Eso podría ser uno. Pero en los lomos está la simiente de uno. ¿En qué me baso para decir eso? Hebreos capítulo 7 dice, porque aún estaba Leví, hablando de Leví aún estaba en los lomos de Abraham, su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces en nuestros lomos están nuestras generaciones, nuestra genética. Cuando el hombre cayó, perdió la inmortalidad que Dios le hubiera dado si hubiera conservado su obediencia al comer del árbol de la vida. Pero Dios en su misericordia permitió que nosotros nos perpetuáramos a través de nuestros hijos. Por eso los hijos son una bendición extraordinaria.
Entonces nosotros nos vamos perpetuando a través de ellos. Nosotros dejamos de ser, pero les trasladamos esa semilla a ellos. Ellos dejan de ser y se la trasladan a sus hijos. Y así sucesivamente podríamos decir que mientras comemos del árbol de la vida, esa es una forma de perpetuar el nombre que Dios nos dio. Pero entonces tenemos que fortalecer nuestros lomos. El tiempo se me ha terminado, pero yo le quiero leer el versículo. Mire, y después terminamos el mensaje. Daniel 5:6. Entonces el rey palideció. Esta es la Biblia textual, tercera edición. Entonces el rey palideció y la mente se le turbó y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra otra. Bueno, aquí vemos la referencia de que los lomos pueden estar debilitados. ¿Qué tiene que ver que se le debilitaron los lomos con que las rodillas daban? Seguramente ahí está, debe estar la base para muchas cosas en nuestro organismo, en lo físico. Pero, volviendo a lo que le había dicho, lomos en calidad de descendencia, Dios quiere desatarte tus lomos. Dice la Biblia, cuando habla de un rey que levantó, Ciro, le dice que le dio la capacidad de desatar lomos de reyes. Nosotros somos reyes y sacerdotes porque Él así nos hizo. Hay que desatar los lomos para que esos lomos no sean debilitados, para que la simiente, para que todo lo que viene después de esa persona, tanto en lo biológico, en lo físico como en lo espiritual, sea poderoso. Yo ruego a Dios que tu casa sea fortalecida. Yo sé que la casa del Señor es fortalecida, la iglesia, pero tu casa, tu familia, que no sea como la casa de Saúl, que se debilitó, que sea como la casa de David. Padre, en el nombre de Jesús, yo extiendo una oración, levanto una oración a ti, Señor, suplicándote, intercediendo por todos aquellos que pues tenemos una casa, que tenemos una familia. Por favor, Señor, que esa familia, que esa casa sea fortalecida. No permitas que sea debilitada, Señor, y que con el transcurrir del tiempo verdaderamente se puedan llamar una casa de justos, gritos de júbilo y de salvación hayan en ellos. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y reprendemos toda obra de las tinieblas que se quiera y se ha levantado en contra de los hogares. Reprendemos toda enfermedad que les haya quitado el ánimo, le haya afectado el espíritu en el nombre de Jesús. Y que la salud vuelva a campear en ese hogar. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, miren hermanos, la cosa sigue buena. Y ahora tenemos una nueva temporada del retiro de invierno. Empezamos este miércoles que viene, miércoles, jueves y viernes, de la misma manera, con pastores de la misión que todavía no han logrado predicar, pero que ahí están a la espera y les va a tocar en esta oportunidad. Y primero Dios, que el Señor me dé el privilegio a mí también. Y los foros, ¿verdad? Los foros que los hacemos de las 7:30, generalmente 7:30, 9:30. A veces nos extendemos y a veces los retraemos un poco. Pero ahí vamos a estar. Los invitamos en el nombre de Jesús. Hasta pronto. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerio Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.